Estimada y estimado docente, la tercera unidad de nuestro curso Identidad y Rol Docente se denomina Mi rol docente para una educación liberadora. Hemos transitado ya un recorrido a lo largo del curso. Iniciamos este curso reflexionando sobre nuestras identidades personales como mujeres, como hombres, como parte de una cultura y de un acervo cultural y un legado ancestral valioso. Hemos discutido y reflexionado también sobre los sentidos de la educación en un país como el nuestro, en un momento histórico como el que vivimos, y el horizonte fundamental de promover y forjar desde nuestro trabajo cotidiano como docentes una educación auténticamente democratizadora que aporte a la transformación social desde principios de justicia, de solidaridad. Esta tercera unidad aborda entonces la reflexión sobre tu rol docente desde una mirada de una educación liberadora. Y lo hace reflexionando sobre dos aspectos fundamentales. Uno primero, la importancia de tener apertura en el reconocimiento de la construcción del conocimiento desde diferentes tradiciones culturales. Algo de esto vimos en la primera unidad. Ahora abordamos desde el aporte de una reflexión epistémica de teoría del conocimiento, cómo es tan importante que podamos tener apertura para poner en diálogo diferentes conocimientos, diferentes formas de construir el conocimiento y de percibir el mundo que tenemos en un país como el Perú, pero que además forma parte de la historia de la humanidad. La historia de la humanidad está constituida por pueblos diversos. Cada uno de estos pueblos ha tenido una manera de comprender el mundo, de explicarse a sí mismo la vida, el mundo, el sentido de la vida y el sentido del mundo, y ha tenido una manera de construir el conocimiento. Te proponemos entonces, como un primer momento, esta apertura para el reconocimiento que no todos concebimos el mundo de igual manera y que es importante que pongamos en diálogo esas diferentes maneras de comprendernos y de comprender el mundo. En concreto, te proponemos una lectura de Grimaldo Rengifo en el que nos señala la importancia de reflexionar sobre cómo los pueblos originarios amazónicos y andinos conciben el mundo y se conciben como seres humanos como parte de un cosmos mayor. No se ven a sí mismos como seres superiores ante la naturaleza, sino como parte de esa naturaleza, como parte de la Pachamama. Y en ese sentido, el rol fundamental de criar la vida, de cuidar los ecosistemas en los que vivimos, de formar junto a otros seres un universo mayor que debe cuidarse, debe criarse, ¿no? Y no necesariamente solamente explotarse para conseguir recursos. En un segundo momento discutimos el impacto de la pandemia en nuestras vidas. Sin duda, esta es una situación que afecta enormemente a la humanidad toda. Es probablemente la circunstancia más importante que van a vivir o que han vivido nuestras y nuestros estudiantes. Proponemos entonces una lectura que nos permite reconocer e identificar cómo la pandemia devela, desnuda, quita el velo de un conjunto de situaciones en nuestra sociedad, en nuestro país y en el mundo, que son necesarias de reflexionar para que podamos romper con una normalidad que no nos hacía bien, que no hacía bien a las personas, que no hacía bien al planeta, que no hace bien al mundo. Esta reflexión nos permite ingresar al reconocimiento de cómo nuestra sociedad y la forma en que se han organizado nuestros estados han olvidado el rol importantísimo que tiene el Estado en garantizar los derechos de todas las personas. En particular, el derecho a la educación y el derecho a la salud, que vemos que, en particular en nuestra América Latina y en un país como en el Perú, está en una crisis tremenda y se ha develado la precariedad de los servicios de salud
y también los de educación en un contexto como el que tenemos. Creemos firmemente, además, que una situación como esta de crisis es también una oportunidad valiosa, ¿no? Los momentos de crisis, los momentos que implican muchos desafíos, permiten también que reflexionemos, o deben permitir también, que reflexionemos sobre el entorno y los procesos que hemos estado viviendo, para poder juntos construir los cambios que se requieren para poder vivir eh, como seres en igualdad de condiciones, como seres que viven plenamente sus derechos, como personas, como ciudadanas y ciudadanos, en un país en donde la educación, en donde la salud, en donde la vida están garantizadas. Entonces, desde estas reflexiones y desde estos textos, te proponemos repensar cuál es nuestro rol docente, qué desafíos estamos enfrentando en este momento de crisis sanitaria para poder desarrollar nuestro rol docente, pero también cuáles son las transformaciones que eh, deben ocurrir y que nos comprometemos a iniciar en nuestra propia tarea docente. Y entonces, como final de curso, pero también como final de esa unidad, te proponemos el trabajo de elaboración de tu diseño de perfil docente. ¿Qué características debes tener tú como docente para poder desempeñar ese rol educador que promueva una educación liberadora, que promueva una escuela democrática, que promueva también a docentes que se quieren a sí mismos, que se cuidan, que se reconocen y valoran y se reconocen actores en las medidas de política educativa, en sus contextos, en sus territorios, en sus escuelas? Te invitamos entonces a esta tercera y última unidad. Esperamos que la disfrutes y esperamos sinceramente que este curso haya permitido desarrollar en ti la reflexión necesaria para iniciar las transformaciones que todas y todos necesitamos emprender en este proceso de crisis que vivimos, pero en particular las y los docentes que tenemos en nuestras manos la posibilidad y un poder que debemos de saber desarrollar adecuadamente, un poder compartido de formar ciudadanas y ciudadanos comprometidos con el cuidado de la vida, comprometidos y comprometidas con una vida en plenitud de derechos, comprometidos y comprometidas con la construcción de una sociedad que acoja las diversidades y que garantice plenitud de derechos para todos y todas, con una sociedad que sea capaz de las transformaciones necesarias para poder conservar la vida, para poder garantizar la vida de las futuras generaciones, para poder aprender a convivir desde una nueva conviviabilidad, desde una convivencia en solidaridad. Ha sido entonces esta una presentación breve de esta tercera unidad. Disfruta el curso, que sea de mucha utilidad en tu desarrollo personal y en tu desarrollo profesional.